Bueno, hola a todos. Hoy día vamos a tener nuestra cuarta ayudantía del curso, la segunda ayudantía enfocada en lo que debería ser su prueba 2. Hoy día vamos a ver dos ejercicios, cada uno tiene ABC de incisos y son ejercicios bastante más cortos del que vimos la ayudantía pasada, enfocados en, bueno, little, capacidad, tiempo de ciclo y hasta ahí por esta ayudantía. Entonces, vamos a leer el primer enunciado. Nos dicen, la panadería y pastelería Don Plinio, ubicada en las orillas del lago di Garda, se ha destacado en las últimas 5 décadas por ser una panadería familiar con productos de fina selección y un servicio de primer nivel. Sin embargo, el ingreso hace 3 meses de un hipermercado a 2 cuadras del lago redujo la demanda recibida por la panadería en un 10% el primer mes, 30% el segundo, 40% en el último mes, poniendo en riesgo un negocio de tradición familiar. En este contexto, la familia decidió instalar sillas en la panadería para aumentar la satisfacción y experiencia de compra de los clientes. Se estima que para el próximo mes la demanda sea de 40 clientes por hora. Cada cliente llega a la panadería debe pasar por 2 etapas. Primero, ordena lo que quiere al encargado del mesón, que demora en promedio 2 minutos por cliente, y luego un equipo de 2 cajeros realiza el proceso de cobro. Entonces, como siempre, nos vamos a fijar en el enunciado y vamos a ver qué cosas son útiles de lo que me están diciendo al final como para la resolución de los ejercicios como tal. Primero, me dicen que se estima que la demanda para el próximo mes será de 40 clientes por hora. Adicionalmente, me dicen que este es un proceso de 2 etapas, que en la primera etapa hay un encargado que se demora en promedio 2 minutos por cliente y en la segunda etapa hay 2 cajeros, o sea, 2 encargados, 2 personas atendiendo al mismo tiempo en paralelo y no sabemos cuánto se demoran en atender esas 2 personas. De la información que está más hacia arriba en el enunciado, digamos que la reducción de la demanda de un 10%, 30%, 40% podría llegar a sernos útil en caso de que nos hicieran alguna pregunta así como, considerando la situación de hace 2 meses de la panadería, ya tendríamos que recalcular la demanda y después como calcular lo que sea que nos pidan con esa nueva demanda que sería como considerando un 30% más de lo que es ahora, porque ya se redujo ese tipo de cosas. Pero en este caso no vamos a ver ese tipo de preguntas, así que por eso no destaqué esa parte del problema. Entonces, ya yendo a la primera pregunta, nos dicen, ¿cuántas sillas se necesitan para no tener ningún cliente esperando de pie por el encargado de mesón? Perfecto. Entonces, cosa importante de esta pregunta es que nos están preguntando solamente por la etapa del encargado de mesón. O sea, si nosotros vamos a nuestro mapita de procesos, vamos a tener entrada, etapa uno, etapa 2, salida. Nos están preguntando por cuando nosotros estamos parados aquí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas sillas se necesitan para no tener a ningún cliente esperando de pie por el encargado del mesón? Perfecto. Al final, ¿qué es lo que me están preguntando acá? ¿Cuántos clientes va a haber esperando en esta etapa para yo poder entregarles esa misma cantidad de sillas para que no haya nadie de pie? Entonces, si nosotros queremos saber cuántos clientes van a estar esperando para ser atendidos en la etapa uno, en la ley de Little, ¿qué tenemos que calcular? Tasa de flujo, inventario, tiempo flujo. El flujo, ¿Cómo? el flujo. La tasa, ¿o no? Ah, Eso es lo que tenemos que sacar.
Para saber cuántos clientes están esperando en la etapa uno. O sea, cuántos clientes como que se me acumularon en la etapa uno. Ah, ¿Qué es lo que yo inventario. voy a buscar? Inventario, perfecto. Entonces, si yo quiero saber cuál es el inventario, voy a necesitar conocer desde antes mi tasa de flujo y mi tiempo de flujo, ¿cierto? Entonces, la tasa de flujo me la dan en el enunciado, que es nuestra demanda esperada promedio, que es de 40 clientes por hora. Y por otra parte, la tasa de flujo también me la dan. Me dicen que, como estamos considerando solo la etapa uno, la usamos directo al enunciado. Que me dicen que el encargado del mesón se demora en promedio 2 minutos por cliente. Entonces, el tiempo de flujo por cada cliente van a ser 2 minutos en esta etapa. Ahora, ¿podemos llegar y resolver Little en este momento? No. ¿Por qué no? Porque no tenemos las mismas unidades de tiempo. Acá tenemos horas, acá tenemos minutos, entonces esto no se puede resolver así. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que transformar una de estas dos unidades de medida de tiempo a la otra. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, podemos pasar las horas a minutos o los minutos a horas. En este caso, yo voy a pasar los minutos a horas por un tema de simplicidad para mi entendimiento del ejercicio, pero lo pueden transformar a lo que ustedes prefieran, o a horas o minutos. Lo importante es que sean congruentes con las unidades de tiempo. Es decir, si en la A vamos a trabajar todo con minutos, todo lo trabajamos en minutos. Si vamos a trabajar todo con horas, todo lo trabajamos con horas. Eso es lo único importante tener en cuenta. Entonces yo voy a trabajar con horas, así que estos 2 minutos los vamos a pasar a horas. ¿Cómo pasamos 2 minutos a horas? Yo voy a decir 60 minutos es 1 hora, entonces 2 minutos es X horas. Y esto es 2 por 1 dividido en 60 y eso me da un total de 0,0333 horas. Perfecto. Entonces tengo tasa de flujo en clientes por hora y tiempo de flujo en horas. Entonces ahora sí puedo aplicar Little y voy a decir inventario es igual a tasa de flujo 40 clientes por hora por 0,0333 horas. Tiempo de flujo. Entonces se nos van las horas y me queda que nuestro inventario va a ser 1,33. 1,33 ¿qué? 1,33 clientes. Pero aquí tenemos un problema conceptual del enunciado. Nos están hablando de clientes, entonces nosotros no podemos tener como 0,33 clientes o 1,33 clientes porque las personas no pueden andar en pedacitos por la vida. Entonces, nosotros acá tenemos que asumir, siempre redondeando hacia arriba, que esto van a ser como dos clientes, esperando, como porque ese 0,33 no significa, como dijimos recién, que haya un pedacito de persona esperando en la fila, sino que implica que un tercio de las veces va a haber una persona ahí y un tercio de o sea, y 2 tercios de las veces no, en este caso. Pero nosotros tenemos que ponernos siempre como en el peor caso, o sea, siempre en el caso de que va a haber alguien ahí, aunque solamente un tercio de las veces en sí sea la probabilidad como real de que haya alguien ahí. Entonces, la pregunta era, ¿cuántas sillas se necesitan para no tener ningún cliente esperando de pie por el encargado del mesón? Nosotros vamos a decir que tenemos entonces dos clientes en nuestro inventario. Y como vimos en un ejercicio de Little en una ayudante anterior, lo que sucede con el inventario es que en la ley de Little, cuando nosotros calculamos la I, esta I considera todo lo que está esperando en esa etapa más lo que se está procesando en esa etapa. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un, un atendedor en el mesón. Por lo tanto, en el mesón, en proceso, o sea, atendiéndose, hay una persona, siempre. Y por tanto, nuestro inventario le tenemos que restar 1, que es la cantidad de personas que se van a estar atendiendo,
Y eso nos tiene que dar la cantidad de personas que van a estar esperando. Entonces, vamos a tener 2 menos 1, y eso es igual a 1. Si nosotros no hubiésemos hecho la aproximación aquí arriba, hubiésemos tenido 1,33 menos 1, y eso es 0,33. Los 0,33 clientes también lo tenemos que aproximar a 1. Entonces, da lo mismo si hacen la aproximación antes o después, el resultado y la lógica del ejercicio va a seguir siendo la misma. Entonces, en promedio, según nuestros cálculos, vamos a tener una persona esperando. Y por tanto, ¿cuántas sillas se necesitan para que ningún cliente espere de pie? Se necesita solo una silla, porque solamente va a haber una persona esperando. Y tiene que estar sentada. No sé si hay alguna consulta hasta ahora, No. Bueno, ¿no? Perfecto. Entonces nos vamos a ir a la B. En la B me dice, ¿cuánto tiempo deben demorar como máximo los cajeros para que no se produzca una segunda espera? Entonces, ahora tenemos que considerar que estamos parados en la etapa 2. Vamos a hacer de nuevo nuestro mapita mágico de procesos. ¿Cierto? Ya está simplificado, tendría que hacerlo como con el triángulo, o sea, con el rombo y toda la cosa, pero es para que se entienda la estructura, así que lo vamos a dejar así. Ya, entonces ahora nosotros vamos a estar parados acá y vamos a decir, ok, estoy acá y necesito saber cuál es la tasa de flujo que llega a la etapa 2 y necesito saber cuál es el inventario de la etapa 2, porque lo que me están preguntando es cuánto tiempo deben demorar como máximo los cajeros para que no se produzca una segunda espera. Por lo tanto, lo que me están preguntando es cuál debería ser el tiempo de flujo de la etapa 2. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que sacar primero la tasa de flujo y el inventario. La tasa de flujo hacia la etapa 2 es lo que nos va a llegar de la etapa 1, porque aunque la etapa 1 tenga una tasa de flujo de 40 clientes por hora, si es que la etapa 1 no es capaz de procesar los 40 clientes en una hora, que ya sabemos que no es capaz porque va a haber un cliente que en general está esperando, a la etapa 2 no le van a llegar 40 clientes por hora, le va a llegar menos que eso. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto le va a llegar? Bueno, nosotros vamos a decir, ok, en la etapa 1 se procesaban, o sea, se demoraban 2 minutos por cliente, en 2 minutos en atender un cliente. Entonces, en una hora, ¿cuántos clientes puedo atender? Entonces yo voy a decir que en 2 minutos yo atiendo un cliente. En 60 minutos, que es una hora, ¿cuántos clientes puedo atender? Y si nosotros hacemos esto, va a ser 60 por 1 dividido en 2, eso me va a dar 30 clientes. 30 clientes en cuánto tiempo? En 60 minutos, que es una hora. Entonces, mi tasa de flujo de la etapa 2 para la etapa 2 van a ser 30 clientes por hora. ¿Sí? ¿Alguna duda con esa parte? no. Ya. Entonces, lo otro que tenemos que saber cuánto vale es nuestro inventario. ¿Y cómo vamos a saber cuánto tiene que valer el inventario? ¿Qué tip nos dan en la pregunta? Nos dicen que nosotros necesitamos calcular este tiempo de flujo para que no se produzca una segunda espera, o sea, para que no haya clientes esperando a ser atendidos. Es decir, que el inventario máximo que puede haber en esta etapa es la cantidad de clientes que pueden ser atendidos al mismo tiempo. Y acá tenemos
2 servidores. Entonces, nuestro inventario, como los que están esperando, necesito que sean 0. Entonces, el i menos los que están siendo procesados, que en este caso son 2, tiene que ser igual a 0. Asimismo, como arriba habíamos dicho i menos 1 para saber cuántos son los que están esperando, entonces ahora yo voy a decir i menos 2, porque acá son 2 servidores, o sea, son 2 cajeros que atienden paralelamente. I menos 2 tiene que ser igual a 0, porque nuestros clientes que estén esperando necesitamos que sean 0, porque eso es lo que me están pidiendo en la pregunta, que no se produzca espera. Perfecto. Entonces, si yo hago esto, despejo el i, me va a quedar que i tiene que ser igual a 2, como máximo. Podría ser menos que 2, pero nosotros vamos a calcular como el máximo, porque así después podemos decir que el tiempo de flujo va a ser igual a lo que nosotros calculemos o menor y todavía sirve. Pero acá lo vamos a calcular como máximo porque aquí nos dicen cuánto debe demorar como máximo los cajeros en la pregunta. Entonces por eso lo calculamos así. Entonces, mi inventario es 2 clientes. Mi tasa de flujo es 30 clientes por hora y voy a sacar el tiempo de flujo. Tiempo de flujo va a ser igual a inventario dividido en tasa de flujo. Esto es solamente despejando de la ecuación. Inventario es igual a tasa de flujo por tiempo de flujo. Este paso dividiendo por allá. Y después lo invertí como del lado del igual. Pero para que no se nos enrede la cosa, lo voy a escribir así. Así. Entonces, inventario 2 dividido en tasa de flujo 30 es igual a tiempo de flujo. El tiempo de flujo está en horas en este caso porque nuestra tasa de flujo es clientes hora y esto es cliente. Y nuestra tasa de flujo en este caso va a ser 0,0667 horas. Ahora, ¿cuánto es 0,0667 horas? Esto son 4 minutos. Como para que nuestro cerebro pueda procesar cuánto es, lo voy a transformar en minutos porque yo no tengo idea cuánto es 0,06 horas. Son 4 minutos. Para sacar esto también lo hacemos con regla 3, así como 0,0667 horas es igual a X si es que una hora son 60 minutos. Esto lo dejamos en minutos. Entonces nos va a quedar 0,0667 por 60 dividido por 1. Y eso nos va a dar 4 en este caso. Entonces ahí tenemos que nuestro tiempo de flujo tiene que ser como máximo 4 minutos. Eso implica que si es que mi tiempo de flujo para los cajeros, yo digo que va a ser 3 minutos, está todo bien, porque no se va a producir espera. Si son 3 minutos con 59 segundos, no se va a producir espera. Si son 4 minutos, no se va a producir espera. Pero si es 4 minutos, un segundo, sí se va a producir espera. Porque aunque sea un decimal en ínfimo, si ya hay algo más que cero en nuestro inventario cuando restamos los que están siendo procesados, entonces tenemos que considerarlo como un cliente más. Así como en la A estamos considerando el 0,33 como un cliente extra, en este caso, claro, aunque sea un decimal más chico que 0,3, igual tenemos que considerarlo como un cliente adicional. Y ya sería espera. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No ninguna. Ya. Entonces nos vamos a ir a la C. En la C me dicen, la panadería y pastelería de Don Plinio está evaluando
como alternativa comprar un nuevo horno para así abastecer al hipermercado y aumentar sus utilidades. En promedio le toma 9 minutos al pan en estar cocido usando la receta familiar de Don Plinio. ¿De qué capacidad debe ser el horno para poder satisfacer las 5.300 unidades de pan por hora requeridas por el hipermercado? Entonces, ¿qué cosas importantes me están diciendo acá? Que al pan le toma 9 minutos cocerse y que necesitamos satisfacer 5.300 unidades de pan por hora para que el hipermercado esté feliz y que nos quiera comprar nuestro pan. Entonces, lo que me están preguntando es, ¿cuál es la capacidad que debe tener nuestro horno? Si nosotros lleváramos esto a ley de Lidl, ¿qué datos me están dando? Los 9 minutos de arriba, ¿qué serían? El tiempo del flujo. Tiempo de flujo. ¿Y los 5.300 unidades de pan por hora? La tasa. Tasa de flujo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Inventario. Vamos a tener tiempo de flujo de 9 minutos. Tasa de flujo, 3.000 chungales. 5.300 unidades por hora o panes por hora, como le queramos poner. Y ya, entonces tenemos que sacar inventario. ¿Podemos sacar inventario directamente? De nuevo, no. ¿Por qué no? Porque aquí tenemos horas y aquí tenemos minutos. Entonces, como que todo mal. Entonces, tenemos que transformar alguno de los dos a la unidad de medida de la otra. De nuevo, podemos elegir si transformamos todo a horas o transformamos todo a minutos, pero en este caso yo voy a transformar todo a horas otra vez. Entonces, yo voy a decir que 60 minutos es una hora y 9 minutos son 0,15 horas. Entonces, esto es 0,15 horas. Y ahora sí, podemos calcular nuestro inventario, que va a ser tasa de flujo por tiempo de flujo, y eso va a ser tasa de flujo 5.300 por 0,15 tiempo de flujo. Y esto nos va a dar un total de 795. ¿795 qué? Nuestra tasa de flujo está en panes por hora y nuestro tiempo está en horas. Entonces, las horas se me van con horas y me quedan panes. Entonces, ¿qué es lo que me dice este resultado? Que nuestro inventario tiene que ser 795. Implica que nuestro horno debe ser capaz de procesar 795 panes a la vez para que con la cantidad de horneadas que vamos a poder realizar en una hora, satisfagamos la demanda que me están pidiendo al final, que van a ser los 5.300 panes por hora. Y eso sería la C. No sé si hay alguna duda con la C. No, ninguna. Perfecto. Entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, que es este ejercicio de por acá. Ya. En este ejercicio nos dicen que hay una línea de ensamblaje de vehículos europeos de alta gama que tiene una demanda de 224 unidades por semana. Entonces vamos a ir destacando el tiro. Demanda de 224 unidades por semana. En estos momentos, la empresa tiene dividida la línea en tres actividades con un trabajador por actividad. Un trabajador por actividad. Es importante. Entonces hay como un servidor por etapa. ¿Cómo se muestra a continuación? Entonces, nosotros podemos ver en este dibujito
que nosotros tenemos tres etapas que son secuenciales entre sí. Entonces está la etapa uno, después termina la etapa uno y inicia la etapa 2, después termina la etapa 2, inicia la etapa 3. Este triangulito ya lo hemos conversado antes, pero este triangulito que está acá es el triangulito como de acumulación de inventario. Eso implica que puede ser que se acumule inventario en esta parte y puede ser que se acumule inventario en esta parte. No es necesario que suceda así, pero existe la posibilidad dado que en el dibujito está así. Y nos dicen que en la primera actividad se arma el chasis, motor y los componentes de la suspensión y transmisión. Dada la complejidad de la operación, se necesitan 2 horas y 20 minutos por vehículo para la primera etapa. Luego nos dicen que en la segunda actividad se ensamblan las partes de la primera actividad al chasis y se prepara el interior del vehículo. Esta actividad toma en promedio 1 hora para ser ejecutada. Y esta es la segunda. Y por último, la tercera actividad consiste en pintar el exterior del auto, que demora 30 minutos. Luego nos dicen que nosotros debemos asumir que la fábrica está abierta 24 horas al día, 5 días a la semana. Y con esta información, la primera pregunta que me dan es que me piden calcular la capacidad por actividad e identificar el cuello de botella. Entonces, para calcular la capacidad, vamos a tener que hacer un cálculo por cada etapa. Así como la ayudantía pasada, ahora es exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, en la primera etapa me dicen que me demoro 2 horas y 20 minutos por cada vehículo, en la segunda es 1 hora por vehículo y en la tercera es 30 minutos por vehículo. Entonces, tenemos la primera etapa está en horas, la segunda etapa está en horas y la tercera etapa está en minutos. En este caso, dado que la primera etapa tiene 2 horas y 20 minutos, o sea que están horas y minutos, y la última está en minutos, yo voy a transformar todo primero a minutos, porque así no trabajo con una fracción tan fea, porque 2 horas y 20 minutos te queda como 2,33333 y los números periódicos no me agradan tanto, así que voy a transformar todo a minutos para calcular las capacidades. En la actividad uno vamos a tener que la capacidad es un vehículo en 140 minutos. ¿Por qué 140 minutos? Porque 2 horas son 60 minutos por 2, 120, más 20 minutos son 140 minutos. Luego, en la actividad 2 vamos a tener que la capacidad es un vehículo en 60 minutos. Pues un vehículo en 1 hora y 1 hora tiene 60 minutos. Y la capacidad 3 vamos a tener que es un vehículo cada 30 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Como todos los denominadores, aunque están todos en minutos, son distinto número, igual ya, dado que el numerador es igual en todos, ya podemos saber cuál es la etapa que va a tener la capacidad más pequeña. Porque 1 dividido en 140 va a ser harto más chico que 1 dividido en 60 o 1 dividido en 30. Pero para poder hacer la comparación, digamos, como con números decimales, vamos a hacer la división como tal, para poder ver realmente cuál es más pequeño que el otro. Entonces, 1 dividido en 140 me va a dar 0,00714 vehículos por minuto. Para la capacidad 2, vamos a tener 1 dividido en 60, lo que me da 1 dividido en 60 es 0,01617 vehículos por minuto. Y en la capacidad 3 vas a tener 1 dividido en 30, que es 0,0333 vehículos por minuto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos primero la capacidad de cada uno de los procesos, de cada una de las etapas. Y dada esta información, nosotros ya podemos saber cuál es el cuello de botella.
No sé si te acuerdas cómo sabíamos nosotros cuál era el cuello de botella. En este caso era el mínimo. Claro, el cuello de botella es la capacidad de o sea, el mínimo entre la capacidad de todas las etapas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cuello de botella? La ¿Qué actividad etapa? uno. Perfecto. La actividad uno. Y nuestra actividad uno sería nuestro cuello de botella porque es la que tiene la capacidad más pequeña. Entonces, ya respondimos la A ahí arribita en el mapita de procesos y vamos a decir que el cuello de botella es la actividad. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a la B. En la B me dicen calcule el tiempo de ciclo. Ah, perdón. No sé si hay alguna consulta con la primera parte. No, ninguna. Perfecto. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la B, que me dicen calcule el tiempo de ciclo. Perfecto, tiempo de ciclo. Vamos a tener nuestra formulita de siempre que dice tiempo de ciclo es igual a 1 dividido en tasa de flujo. Ahora, si nosotros pensamos en este problema, nosotros no nos entregan una tasa de flujo, no nos entregan un tiempo de flujo, no nos entregan un inventario. Entonces, no tenemos nosotros cómo saber, eh, o sea, cómo calcular la tasa de flujo en base a Little, en este caso, por ahora. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para calcular la tasa de flujo es usar la otra formulita que hay para calcular la tasa de flujo. Que si hacemos un mini recordatorio, nuestra tasa de flujo va a ser el mínimo entre la capacidad y la demanda. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que saber para poder calcular nuestra tasa de flujo? La capacidad y la demanda. Después vamos a comparar los dos valores y vamos a quedarnos con el más chiquitito. Entonces, ¿cuál es mi capacidad del proceso? Esta es capacidad del proceso, ojo. ¿Te acuerdas cómo se sacaba la capacidad del proceso? ¿Era el mínimo también? ¿No? Ujú. Entonces, ¿cuál es la capacidad del proceso en este caso? Del de la actividad uno. Perfecto. Entonces, en este caso, para no tener que calcular la demanda por minutos, voy a transformar de vuelta la capacidad de la etapa uno, o sea, de la actividad uno a por hora. Entonces, ¿cómo transformamos este número de vehículos por minuto a vehículos por hora? Básicamente se lo multiplicamos por 60. ¿Por qué? Porque nos va a quedar como eh, 0,00714 vehículos por minuto por 60 minutos por hora. ¿Listo? Entonces, este minuto se va con este minuto y me queda vehículos por hora cuando multiplico por 60. ¿Sí? Entonces, al hacer esa multiplicación, esto me va a dar 0,428 vehículos por hora, que es exactamente lo mismo que decir 0,00714 vehículos por minuto, pero suena un poco menos feo si lo hacemos con menos ceros después de la coma. Entonces, nos vamos a quedar con que nuestra capacidad del proceso, que es igual a la capacidad de el cuello de botella, es igual a 0,428 vehículos por hora. Ahora, tenemos vehículos por hora.
y tenemos que calcular la demanda. Entonces, por enunciado, a nosotros nos dijeron al principio que nuestra demanda es de 224 unidades por semana. Entonces, nuestra demanda va a ser 224 unidades por semana. Ya, perfecto, pero ahora tengo semanas y horas. Entonces, tengo que hacer alguna transformación. Y para hacer esta transformación, yo voy a llevar mi demanda de semanas a horas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? En el enunciado nos dicen que la fábrica está abierta 24 horas al día, 5 días a la semana. Entonces vamos a calcular las horas totales de trabajo. Las horas totales van a ser 5 días por 24 horas al día. Y eso me va a dar 120 horas semanales. Perfecto. Entonces, si yo voy a recibir 224 unidades a la semana y voy a tener 120 horas a la semana, voy a decir que esto es lo mismo que 224 dividido en 120, porque esto es lo mismo que teníamos, así como arribita que hice con las unidades de medida, va a ser esto es 224 unidades por semana por, eh, al final son 120 horas a la semana, pero yo necesito decir que una semana van a ser 120 horas. Entonces estas semanas se me van y me queda 224 dividido en 120 unidades por hora. Y eso va a ser igual a 1,8667 unidades por hora. Perfecto. Entonces ahora tenemos nuestra capacidad y nuestra demanda. Y lo único que nos queda hacer es comparar y encontrar el mínimo. Entonces, si ahora reemplazamos en la formulita el mínimo entre 0,428 y 1,8667, nosotros podemos ver directamente que 0,428 es más chiquitito. Por lo tanto, nuestro proceso está agotado por capacidad y este va a ser el valor de nuestra tasa de flujo, que era lo que estamos calculando al final, 0,428. Va a ser nuestra tasa de flujo. ¿Y ahora qué hacemos con la tasa de flujo? Bueno, tomamos este valor y volvemos a reemplazar acá porque al final lo que me estaban preguntando era el tiempo de ciclo. Y entonces, lo voy a anotar acá. Tiempo de ciclo es igual a 1 dividido en la tasa de flujo, que es 0,428, y eso va a ser 2,336 horas por vehículo. ¿Y qué implica este 2,336 horas por vehículo? Implica que 2,3 horas en promedio es lo que se demora un vehículo en cumplir todo el ciclo del proceso. No sé si hay alguna duda con esta pregunta. No, ninguna. Ya, perfecto. Y entonces nos vamos a ir al último cachito que nos queda para terminar la ayudantía, que es esta pregunta que dice: calcula el tiempo muerto de cada estación y el coste de tiempo total en activo para un salario por persona de 45 pesos, dólares o lo que sea que queramos en unidad monetaria por hora.
Entonces, ¿cómo se hace esto? Tiempo muerto es lo mismo que tiempo de ocio. Esa es nuestra forma de calcularlo. Y mi forma favorita de ver esto es con un dibujito, porque encuentro que es más fácil verlo gráficamente, pero vamos a igual a verlo de la forma matemática. Pero primero lo voy a explicar gráficamente. Entonces, nosotros vamos a tener tres etapas que son secuenciales, ¿cierto? Una se demora 140 minutos, la otra se demora 60 minutos, la otra se demora 30 minutos. Eso es lo que tenemos en el enunciado. Por lo tanto, vamos a tener 140 minutos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 140 minutos. Luego vamos a tener, apenas sale de la etapa uno, entra a la etapa 2, son 60 minutos. Y luego sale de la etapa 2 y entra a la etapa 3, son 30 minutos. ¿Cierto? Entonces, ahora si nosotros pensamos en el proceso como iterativo, la etapa uno comienza al tiro cuando se desocupa la etapa 1. Entonces aquí va 140, el rosa es 60 y el verde es 30. Entonces, ¿por qué me gusta verlo de esta forma? Porque ahora lo que me están preguntando a mí es cuál es el tiempo muerto entre etapas. Y yo lo que tengo que calcular acá es cuál es como el tiempo que pasa entre que yo termino esa etapa y la empiezo de nuevo. Entonces, si nos fijamos en la etapa uno, están alineadas. Yo termino la etapa y empiezo la etapa de nuevo al tiro. Entonces mi tiempo de ocio es cero, porque están alineadas. Sin embargo, la etapa 2 termina acá y empieza nuevamente acá. Entonces, todo este tiempo va a ser mi tiempo de ocio o tiempo muerto. Y ese tiempo lo vamos a calcular como 140, que es todo esto, menos 60, que es este pedacito. Entonces, 140 menos 60 nos va a dar 80, que es 140 menos 60. ¿Cierto? Perfecto. Y después, nosotros vamos a tener, bueno, voy a escribir en blanco. De la etapa 3, esta etapa termina acá y empieza nuevamente acá. Entonces, todo este tiempo es tiempo de ocio. ¿Y cuánto dura este tiempo? Bueno, yo estoy considerando que cada cuadradito representa 20 minutos, en este caso. Por eso son 7 cuadraditos los 140 y 60 son 3 y 30 son 1,5. Entonces, en este caso, si yo voy a tener todo este tiempo de ocio, va a ser 20, 40, 60, 80, 100, 110. Pero nosotros sabemos que este 110 viene de 140 menos 30. Entonces, ahora vamos a ver la forma como de ecuación de escribir esto numéricamente. Entonces, el tiempo muerto para la etapa uno va a ser 140. Ah, vamos a definir primero nuestro como tiempo más largo de procesamiento en una etapa. Entonces, yo voy a decir ya, ¿cuál es la etapa que se demora más en procesar? La uno. ¿Cuánto se demora? 140 minutos. Entonces, 140 minutos va a ser como mi referencia. Y luego de esos 140 minutos yo digo, ok, de esos 140 minutos que se demora la etapa uno, o sea, de esos 140 minutos que se demora la etapa que más se demora, ¿cuánto se demora la etapa uno? 140 minutos. Entonces, el tiempo muerto es cero. En la etapa 2 digo, listo, ¿cuál es la etapa que más se demora? La etapa uno. ¿Cuánto se demora? 140 minutos. ¿Y cuánto se demora la etapa 2 en procesar? 60 minutos.
Perfecto. Entonces mi tiempo muerto son 80 minutos. Y después en la etapa 3 lo mismo. ¿Cuál es la etapa que más se demora en procesar? La misma, 140. Perfecto. ¿Y cuánto se demora la etapa 3? 30. 140 menos 30, 110. Entonces si sacamos los tiempos muertos totales, como de cada etapa. Y ahora la pregunta nos dicen cuál es el costo de tiempo total inactivo para un salario por persona de 45 dólares por hora. ¿Cómo vamos a calcular esto? Necesitamos saber cuánto tiempo muerto se le dedica en el proceso de un auto completo. Entonces, en procesar un auto completo, de tiempo muerto va a haber la suma de 80 más 110 minutos. Y estos son 190 minutos por vehículo. Entonces, ahora yo voy a querer pasar estos 190 minutos a horas, porque el sueldo con el que me piden calcular está en hora. Entonces, 190 minutos dividido en 60 para que me dé horas por 45 dólares la hora va a ser igual a 142,5 dólares por hora. Y acá, o sea, perdón, 142,5 dólares porque las horas se nos van. Y me queda 142,5 dólares. Entonces, no sé si hay alguna duda con esta última preguntita, con el modo del dibujo o con el modo matemático. No, ninguna. Perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar.